Buenos días, mis queridos estudiantes de quinto grado. Estaba yo reflexionando sobre lo que es la historia. Y la historia, yo sé que para todos los que la vamos estudiando es un poco complicada. Son muchos hechos, son muchos eventos y como hemos estado estudiando nuestra historia, yo sé que han sido como una serie de detalles que nos han costado trabajo. Y sigue la historia y todavía hay mucho por hablar. Entonces empecemos de una vez. Colombia entre 1850 y 1900. Se llamó como el periodo de la modernización, porque fue el periodo en el que la patria empezaba a salir o a sacudirse de sus costumbres del modelo económico y político de la colonia. Lo primero que hubo ya en 1850 fueron unas reformas liberales. ¿Se acuerdan que al final de la clase pasada estuvimos viendo el ideario conservador y el ideario liberal y sus grandes diferencias? Bueno, ya para 1850 hubo unas reformas liberales muy importantes que lo que querían era el progreso del país a toda costa. ¿Qué se entendía entonces por modernización? Poder comerciar con países más ricos, como Inglaterra era un gran aliado, como venderles a esos países más ricos materias primas. Ya ustedes saben que las materias primas son aquellas cosas que vienen de la naturaleza y que son el material fundamental para nuevos productos. También la idea era a estos países comprarles maquinaria y manufacturas y fomentar así la riqueza del país. Para esta época hubo una ley muy importante que fue la ley de partos. La ley de partos decía en 1821 que a partir de la fecha todos aquellos hijos de esclavas iban a ser libres cuando cumplieran 21 años. Recuerde usted que los esclavos eran tratados como cosas o como animales más bien, y que sus hijos seguían siendo esclavos para toda su vida. Sí, era como hereditario. Pero a partir de 1821 se dijo que no. ¿Mm? Bueno, obviamente para los que tenían muchas tierras y tenían haciendas, a ellos se les dicen los hacendados, eso fue grave porque realmente les quedaban 21 años de una producción económica realmente rentable. ¿Qué es rentable? Pues que les diera muchos ingresos, ¿cierto? Bueno, eso hizo que estuvieran muy inconformes con los gobiernos liberales que estaban en ese momento. Básicamente, los que eran esos dueños de tierras o gentes que había obtenido su riqueza o sea, ayudado en gran manera por la esclavitud, se unieron al Partido Conservador precisamente porque era de la oposición al Partido Liberal y trataron de luchar en contra de los gobiernos liberales precisamente para que pudieran seguir teniendo las ganancias que estaban teniendo hasta ese día. Eso generó todo tipo de conflictos, de guerras, de oposición, en fin, fue bastante complicado para la historia del país. Uno de los liberales más radicales que tuvo Colombia como presidente fue el general Tomás Cipriano de Mosquera, y junto con José Hilario López, gobernaron Colombia desde 1845 a 1854. Hicieron muchas reformas para impulsar la modernización, entre esos la ley de manumisión, que decía que cuando dieran libertad a sus esclavos, el gobierno les iba a dar como un bono, como un beneficio económico por aquellos que dejaran en libertad. Eso no aplicaba para aquellos hijos de las esclavas que habían nacido a partir de 1821. Y en principio fue como una idea que calmó los ánimos de los conservadores, pero a la larga se dieron cuenta que aunque les dieran el bono no era tan rentable como seguir teniendo esclavos, entonces realmente terminó siendo una oposición bastante firme en contra del Partido Liberal del gobierno. Ahora, en este gobierno o a través de esta constitución de 1853, no solo se abolió la esclavitud, sino que también cerraron o abolieron los resguardos indígenas.
también quitaron impuestos de la colonia. En esos impuestos de la colonia, los grandes beneficiados eran los de la iglesia. Entonces, también empezaron a estar en desacuerdo con todas estas reformas modernas, entre comillas, que estaban haciendo en el gobierno liberal. Entre las principales reformas de la Constitución, ahí ven en rojito, abolir la esclavitud. Hay otras reformas que vale la pena ver, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el objetivo de la reforma, por un lado, era, por ejemplo, mejorar el comercio con los países europeos. Al hacer eso, pues lo que ustedes pueden leer en las reformas son avances en vías de comunicación, en productos agrícolas, en poder exportar, o sea, llevar de nuestros productos al exterior, pero también importar, o sea, traer productos de otros países hacia nosotros. Para los artesanos fue catastrófico porque ellos no podían competir con el mercado internacional. Otro de los objetivos era dar fin a costumbres coloniales y estimular la riqueza al interior del país. Ahí es donde está impulsar la educación, abolir la pena de muerte, abolir la esclavitud, separar la iglesia del Estado. No, eso fue realmente terrible. Bueno y positivo para lo que conocemos hoy era que al impulsar la educación, los gobiernos liberales querían que no solamente la Iglesia Católica se encargara de los colegios y de la enseñanza, sino que también pudieran acudir personas de pronto sin creencias, o también nosotros los cristianos. Hablaba de libertad de prensa. Cuando los conservadores estaban en el poder, ellos controlaban lo que la prensa publicaba, y eso no era lo que quería exactamente el gobierno liberal. Y así, otras reformas que lograron que la iglesia y los terratenientes son aquellos hacendados que tenían muchas tierras y mucho dinero, estuvieran en oposición a esas reformas. Otro objetivo de esa reforma era reorganizar el Estado con base en el federalismo. A ver, les recuerdo, el federalismo es cuando los departamentos o estados se gobiernan a sí mismos con unas propias leyes y directrices, obviamente fundamentados en una constitución, pero cada región podía ajustarse a esa constitución, pero como mejor le pareciera. En cambio, en el centralismo, todas las decisiones políticas, económicas y militares se tomaban desde presidencia, desde el gobierno central, desde la capital, ¿sí? Entonces, estas reformas con base en el federalismo, que era lo que más defendían los liberales, desde Francisco de Paula Santander, fueron contrapuestas por los centralistas. Bueno, ahora, aquí les dejé una bomba de información que, como estamos hablando de modernización, es importante que usted conozca que Agustín Codazzi lideró la expedición corográfica. ¿Ha leído usted bien? Corográfica. Esas expediciones lo que querían era recorrer el país de punta a punta para poder conocer qué clima, qué recursos naturales, cuántas personas habían en el país, como parte de ese proceso de modernización. O sea, si conocemos los recursos que tenemos en nuestra tierra, podemos sacar el mejor provecho de ella. ¿Empezamos a tener un país inestable? Claro, el gobierno liberal estaba haciendo todo este tipo de reformas, pero unas reformas fueron realmente positivas y otras no tanto. En consecuencia, se dividieron los liberales en dos grupos, los del libre cambio y los del proteccionismo. Los del libre cambio decían que sí, que teníamos que abrir las puertas de nuestro país, permitir mayor importación de productos y exportación de productos, y era bueno para el crecimiento comercial de la región, ¿sí? Pero el proteccionismo decía, ok, pero ¿qué pasa con los artesanos? ¿Qué pasa con nuestros campesinos? Ellos están perdiendo recursos y dinero. Entonces, estos se han dividido en dos. Y les tengo aquí este cuadrito. Como yo les entrego estas diapositivas en PDF, van a poder ampliarlo y leerlo. Fueron los presidentes que hubo desde 1853 hasta 1857. Y sí, has leído bien,
4 años, 5 presidentes. El mismo cuadro te explica qué pasa. Los liberales se dividieron, hubo conservadores que también derrocaron a los opositores y en esas no la hemos pasado. ¿Qué hubo en este tiempo? Pues hubo guerras civiles, hubo caudillos locales. ¿Qué es eso de caudillos? Bueno, los caudillos son como líderes que se oponían en sus propias regiones con un ejército que no era nada legal. Yo en mi mente lo comparo como un paramilitarismo, que se levantaban en armas en contra del gobierno presente. Ahora, la Constitución de 1863, después de todas estas guerras civiles y de si era mejor el libre cambio o el proteccionismo, de si lideraban los liberales o los conservadores, pues después de un montón de guerras civiles que realmente estaban acabando con nuestra economía, se decidió redactar la Constitución de 1863. Tomás Cipriano de Mosquera fue el principal impulsor de esta Constitución, que definitivamente fue la más audaz en reformas liberales hasta la fecha. ¿Qué quiso hacer? Construir vías que comunicaran las zonas productivas del país, introducir la navegación de vapor por el río Magdalena, porque el río Magdalena era navegable y había muchos barcos de vapor que sacaban mercancía del centro del país y lo llevaba a diferentes regiones ribereñas, incluyendo Barranquilla. Era buenísimo para el comercio, obviamente. También quería contratar con compañías inglesas la construcción del ferrocarril. Mientras haya vía, chicos, hay comunicación en una época donde no había internet, hay comercio, hay distribución de productos a lo largo y ancho del país, entonces era realmente positivo. Pero también dio demasiadas libertades que no estábamos preparados para soportar. Primero, el país comenzó llamándose Estados Unidos de Colombia. Eso significó que cada departamento, que eran 9 en ese entonces, tenía su propia forma de gobernarse. Fue muy federalista esta constitución. Se fortaleció el Congreso, ya el presidente no tenía tantas funciones porque obviamente cada región se gobernaba como mejor le parecía. Se estableció el divorcio, que era impensable en ese tiempo porque siempre fuimos muy religiosos y ustedes saben que a Dios no le agrada el divorcio, pero como estas personas liberales no estaban muy de acuerdo con la iglesia, pues establecieron el divorcio y el matrimonio civil. Expulsaron algunas comunidades religiosas, quitaron la pena de muerte, aprobaron la libertad de opinión, o sea que por primera vez las personas podían decir lo que quisieran, en prensa, en público, podían portar armas. Imagínese usted que cada estado tenía su propio ejército, su propia moneda, su propio escudo y su propio himno. Entonces eran como 9 países juntándose, no sabemos bien en qué condiciones, a un gobierno central, y lo que provocó fue, una vez más, muchísimas guerras, conflictos, cada quien luchaba por su propio estado, pero no estaba muy de acuerdo con el gobierno central. Eso fue realmente desastroso. Ya en 1880 fue elegido Rafael Núñez. Rafael Núñez fue un gran reformador y fue alguien carismático que pudo juntar varios ideales conservadores y liberales y lograr como cierto acuerdo. Lo primero que hizo fue unificar la moneda, no era que cada estado tuviera su moneda, sino que Colombia ya tenía una única moneda. A él lo reeligieron y lo que hizo fue definitivamente abolir la Constitución de 1863, que lo que estaba haciendo era acabar con el país. Y a ese periodo se le llamó la Regeneración. Con la Regeneración, el señor Rafael Núñez redactó la Constitución de 1886, que en realidad fue una constitución bastante buena y tenía ideales que podía funcionar para todo el país. Estableció el centralismo, le dio amplias facultades al presidente para que fuera él el que tomara las decisiones y no cada quien por su lado. Creó la Corte Suprema de Justicia, o sea, un ente de justicia para todo el país. Restableció la pena de muerte para que no todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera. Y la creación de un ejército nacional, no cada uno en un estado. Y todas estas reformas fueron realmente positivas. Chicos, el resto de la información
la podremos compartir más adelante. Por favor, estudien. Los quiero mucho.